que vamos a tener para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y podamos comprender lo que tú nos quieres transmitir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de este documento, Marialis Cultus, del Papa Pablo VI. Recordamos, hace 8 días vimos en esta segunda parte 4 notas que deben caracterizar una válida devoción a María en la Iglesia, ¿sí? Y veíamos la nota primero trinitaria, después la nota cristológica, la nota neumatológica, que tiene que ver con el Espíritu Santo, la nota eclesial, y hasta ahí nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? Sí. Y hoy vamos a empezar la segunda parte de este documento, que es una parte muy cortita, la segunda sección, que va del número 29 al 39. Y ahora se presentan 4 orientaciones para el culto a la Virgen María. 4 orientaciones para el culto, digamos, auténtico a la Virgen María. Vamos a ver estas 4. La primera es la orientación bíblica, ¿sí? A diferencia de estos 4 elementos que vimos la vez pasada que tienen que caracterizar el culto a la Virgen, estas orientaciones quieren ser pistas, quieren ser como una guía. Por eso son como orientaciones que nos van indicando el camino para una verdadera devoción, un verdadero culto a la Virgen María. Y esta orientación bíblica dice que al proponer la Biblia de modo admirable, aquí hay una silla, si gusta, para que no esté, porque esa no sé si esté limpia. Entonces la Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda ella impregnada del misterio salvador y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables a aquella que fue madre asociada del Salvador, ¿sí? Desde el Génesis hasta el libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de María en el Antiguo Testamento, iniciábamos justamente viendo el primer libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, que es el libro del Génesis, ¿sí? Que decíamos después que María es la nueva Eva. Si por la desobediencia de Eva entró la muerte en el mundo, por la obediencia de María entró la salvación, ¿sí? El misterio de la redención. Y luego hasta el libro, así como que todo una línea transversal que cruza la Sagrada Escritura, pues es la presencia de la Virgen María. Hasta el libro del Apocalipsis. ¿Se acuerdan del libro del Apocalipsis? Y entonces Juan vio y contempló, y era el arca de la alianza. Y veíamos que María es el arca de la alianza, que contiene lo más sagrado del pueblo de Israel, en este caso de nuestro pueblo, que es la iglesia que Cristo pensó para nosotros, ¿sí? Entonces, esto es importante. Toda la Biblia está impregnada del misterio salvador, y ese misterio salvador se entiende en clave también de la Virgen María. María nos ayuda a interpretar, nos ayuda y nos acompaña a interpretar todo este misterio salvífico de Cristo, ¿sí? Y cuando veíamos algunas citas bíblicas, también les decía que explícitamente no vamos a encontrar muchas citas bíblicas, sobre todo en el Antiguo Testamento, que refieran a la Virgen María así explícitamente, que digan, y entonces van a ser una mujer que se va a llamar María y va a ser la madre de Jesús. No, pero sí Isaías nos dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿sí?
Y así van a existir, como ya lo hemos visto, varias citas bíblicas que implícitamente nos hablan sobre la presencia de la Virgen María. Cuando vimos las mujeres heroínas del Antiguo Testamento, ¿no? Del pueblo de Israel, ¿sí? Como Ruth, como Esther, etcétera. Es decir, todo el misterio de salvación que nos refiere la Biblia, también ahí se va a encontrar la Virgen María. Esta orientación no debe llevar solamente a una utilización literal de los textos, como ya dijimos, de los símbolos y de las imágenes de la Escritura, sino que debe conducir a sacar de los libros revelados la inspiración necesaria para componer oraciones, cánticos y textos que sirvan para la liturgia y para la devoción mariana. Sí. Entonces, ¿cuál es el objetivo, la finalidad de que estén estas imágenes, estos símbolos, estos textos en la Sagrada Escritura referidos a la Virgen? A que con ellos podamos componer oraciones, cánticos y textos que sirvan para la liturgia y para la devoción mariana. Por eso, el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, es bíblico. Lo sacamos de la Biblia, ¿no? Glorifica mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, etcétera, etcétera. Es bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si quieres traer una silla para la señora. Aquí están, aquí afuera, porque esa creo que está sucia. Así como cánticos y así como textos que nos ayuden a la devoción mariana. ¿Sí? Otro canto, por ejemplo, que es el mismo Magnificat, que lo canta la hermana Glenda, ¿verdad? Que creo que ya no es hermana, pero proclama mi alma. Y así hay esta versión de la hermana Glenda, como otras versiones que son también, pues, bíblicas, ¿no? Esa es la orientación bíblica. ¿Alguna duda de la orientación bíblica? Vamos a la orientación litúrgica. La oración litúrgica debe cumplir una función educativa en la devoción popular. Fíjense, la oración litúrgica, todo lo que tenga que ver con liturgia es educativo, es pedagógico para la devoción popular. Un ejemplo, el día de mañana nosotros vamos a celebrar el cuarto domingo de Cuaresma. Ajá. Y entonces, así como el tercer domingo de Adviento, el Padre se viste de rosa porque ya nos proclama una alegría que está por venir, mañana corresponde también el color rosa. ¿Por qué? Porque ya estamos en las puertas, en el umbral de cruzar la Pascua, de estar ya en la celebración más importante de nuestra religión, ¿sí? Entonces mañana es el color rosa y es litúrgico porque la Iglesia nos va enseñando, la Iglesia nos va guiando, nos va acompañando. ¿Y cómo lo hace? Por medio de colores, por medio de signos, por medio de oraciones, por medio de catequesis, es decir, la Iglesia es madre y es maestra y por eso nos va ayudando, nos va educando, nos va enseñando, ¿sí? Y también lo hace en este sentido con la Virgen María. ¿Se acuerdan entonces? Otro de los ejemplos, el miércoles, que no fue miércoles sino martes, celebramos la Anunciación del Señor, ¿sí? La Encarnación. Y ya después, 9 meses después, la Navidad. Y durante esos 9 meses tenemos otras celebraciones de la Virgen María también, como las advocaciones, etc. También el Papa sale al paso de 2 actitudes erradas por parte de los pastores. 2 actitudes erradas. La primera, la de aquellos que abandonan los ejercicios de piedad y crean un vacío devocional. Aquellos que dicen, no, aquí el rosario no. Aquí no vale el rosario, aquí lo importante es la misa. O aquellos que
pues ven así como indiferente otras devociones a la Virgen María, ¿sí? Y entonces dice, no, eso no, es como, pues, inválido. O otra actitud errada, la de los que amalgaman en celebraciones híbridas ejercicios piadosos y litúrgicos. Aquí lo más importante es la Virgen María, aunque no haya misa, aunque no haya Eucaristía. Entonces se va al otro extremo, ¿verdad? Estamos otra vez en esta ambivalencia. Por un lado, los que no quieren nada de devociones. Por otro lado, los que se centran en las devociones abandonando lo que sí es importante, ¿no? Y da un criterio el Papa en este documento. Dice, la norma conciliar prescribe, es decir, es como una ley, armonizar los ejercicios de la piedad con la liturgia, no confundirlos con ella. Armonizar. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser, primero hacemos el Santo Rosario y después la celebración de la misa, o primero la misa y después el rosario. Pero no vamos a suprimir la Eucaristía por el rosario, ¿sí? O por una procesión, cuando es la fiesta de la Inmaculada Concepción o de la Asunción, pues lo celebramos con la Eucaristía, ¿no? Es lo más importante. Pero hay algunas gentes que no entienden eso y entonces creen que por venir a persinarse nada más con la Virgen, pues ya, ese día ya le festejaron, ¿no? Le tenemos que festejar con la Eucaristía, que es el centro de todas nuestras celebraciones. Es lo más importante, es la fuente, ¿sí? Y por eso dice el Papa, hay que armonizar esos ejercicios de piedad con la liturgia, de armonizarlos, no de confundirlos, ¿sí? En mi pueblo, cuando era la fiesta de la Virgen de Guadalupe o de la Inmaculada Concepción, allá los taxistas, pues yo creo que en todos lados, ¿verdad? Tienen mucha devoción a la Virgen de Guadalupe. Y entonces allá en mi pueblo acostumbran a que los taxistas se reúnen, se juntan para hacer una mega procesión en sus taxis y les ponen a los taxis la imagen de la Virgen de Guadalupe arriba con festones y flores y tantas cosas, y entonces van silbando en las calles, algunos con música, otros con el silbato, van aventando dulces, ¿no? Y así dura como 2 horas la procesión. Llegan a la iglesia y se van a sus casas. Y en la misa se quedan como 10 gentes. Entonces, eso no estamos armonizando, ¿verdad? La devoción con la liturgia. Sí, qué bonito que celebremos a la Virgen con una procesión, pero si hay misa, tenemos que quedarnos a la misa, que es lo más importante. Esa es una orientación litúrgica que nos da el Papa en este documento. ¿Alguna duda de esta orientación litúrgica? Bien, después tenemos otra orientación ecuménica. Esta palabra de ecumenismo tiene que ver con el diálogo que hay con las otras comunidades religiosas que no profesan la fe católica como nosotros, ¿sí? Entonces, para tener un diálogo, la palabra más apropiada se llama ecumenismo. Es decir, si nosotros queremos dialogar con los anglicanos o con los luteranos o con los calvinistas, lo hacemos mediante pues la comprensión mutua, ¿verdad? Pero no quiere decir que nosotros digamos, pues entonces aquí no son válidas nuestras creencias y vamos a juntar todo, ¿no? Hacer como un licuado de todo lo que creemos y ya ese es el ecumenismo. No, el ecumenismo es dialogar. Yo respeto lo que tú estás profesando, pero tú también respeta lo que yo estoy profesando, que es mi fe, ¿verdad? Entonces, sobre todo con el objetivo de dialogar. Y dice, el ecumenismo debe entenderse no solo como un empeño por hacer que los hermanos separados acepten la doctrina. Sí, y a veces ahí como que nos confundimos,
porque queremos a fuerzas que el hermano, por ejemplo, testigo de Jehová que nos va a tocar los domingos, si nos atrevemos a hablar con ellos, son más mínimo 2 horas, ¿no? De estar, no, y es que ustedes también, y es que no sé qué, y queremos como empeñarnos en hacer que esos hermanos crean en nuestra fe. Pero si no estamos abiertos, pues nunca va a haber un diálogo, sino al contrario, nos vamos a conflictuar, ¿verdad? Y entonces yo voy a querer tener la razón y ellos van a querer tener la razón, ¿sí? Y a veces perdemos el tiempo discutiendo en algo que pues no se va a dar, no va a poder ser posible, ¿sí? Sino más bien hay que esperar y respetar los tiempos de Dios. Hay muchos hermanos separados que han tenido experiencias íntimas de encuentro con Dios y se han convertido al catolicismo. Pienso, por ejemplo, en un autor que se llama Scott Hahn. Él es un americano que era de otra religión. Me parece que era, si no mal recuerdo, luterano o anglicano, algo así. Y entonces en la reflexión de su fe, un día quiso atreverse a ir a una misa católica. Y entonces cuenta, justamente junto con su esposa, tienen un libro que se titula Regreso a la casa del Padre, que él, estando en una misa católica la primera vez, se quedó anonadado. Tenía una experiencia tan real de Dios que no podía contener las lágrimas y se la pasó llorando. Al ver lo que estaba pasando en la misa, y decía, ¿cómo es posible que yo me adentro a los textos bíblicos, a los textos de la Sagrada Escritura, y cada parte de la misa contiene mucha Sagrada Escritura, está fundamentada en la Sagrada Escritura? Y está el libro del Apocalipsis, y es la cena del Cordero, y entonces baja los ángeles, y inmediatamente ahí decidió convertirse al catolicismo. Y tiene justamente otro libro que se llama La Cena del Cordero, donde nos explica cada parte de la misa, así como teológicamente y según la Sagrada Escritura, y su experiencia de él el primer día que estuvo en una misa. Sí, entonces nadie lo convenció, nadie le dijo, oye, tú te tienes que convertir al catolicismo y vente a misa. No, sino que Dios lo fue llevando hasta que él descubrió en su libertad y decidió hacerse católico, ¿sí? Entonces, no nos empeñemos en esto, en hacer que los hermanos separados acepten nuestra doctrina y el culto católicos, sino también como disponibilidad. Ahora, no por eso quiere decir que no misionemos, también tenemos que evangelizar, ¿sí? Porque Jesucristo fundó una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Y si tenemos oportunidad, tenemos que misionar, que evangelizar y que decir la verdad de nuestra fe, que solamente en nuestra iglesia está la única y auténtica verdad, y que los invitamos a los que no creen a que se adhieran a nuestra religión, a que se bauticen, a que descubran la plenitud de la vida en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso sí, tenemos que siempre estar misionando, siempre evangelizando, no peleando. Sí, disponibilidad para acoger todo lo que ellos tengan de rico y de positivo en su devoción a la Madre del Señor. Sí, sobre todo los luteranos, los anglicanos, tienen, pues sí, cierto respeto a la Madre del Señor. No la creen o no piensan que sea una virgen ni todo lo que los dogmas marianos que nosotros tenemos en la religión católica, pero sí la respetan de alguna manera. Entonces tenemos que ver que está esa disponibilidad. Y reconocer estos puntos positivos no supone que haya que cerrar los ojos
a las divergencias que todavía nos separan, especialmente en lo que atañe a la función de María en la obra de la salvación. Sin embargo, este documento confía que estos obstáculos no sean insuperables. Algún día los vamos a poder superar. Algún día vamos a poder dialogar del todo para que podamos ser uno como el Padre es uno. Eso es, pues, el objetivo, ¿no? Como del ecumenismo. Por eso, no sé si se acuerdan que en enero, justamente en vísperas de la conversión, de la fiesta de la conversión de San Pablo, se celebra una semana de oración por la unidad de los cristianos. Y entonces, toda la semana hay actividades en el Vaticano y la Iglesia nos invita a que toda la semana oremos por la unidad de los cristianos, para que un día seamos uno nuevamente como Cristo pensó a la Iglesia. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda de esta orientación ecuménica? Sí. MS significa Marialis Cultus, que es el documento que estamos reflexionando. Híjole, ahorita lo escribo ahí. Bueno, ahorita regreso a la diapositiva donde está el título. Y ese lo dice en el número 33. Esos obstáculos van a ser superables. Dice, el Papa cita como particularmente actual el comportamiento de María en la Anunciación, en donde da un ejemplo admirable de consentimiento activo y responsable en la encarnación del Verbo y de elección valiente del estado virginal como consagración total al amor de Dios. ¿Sí? Entonces, María, en este momento en que el ángel le anuncia que sería la madre del Salvador, lo hace con una humildad, con un consentimiento activo y responsable. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. ¿Sí? Es decir, es admirable esa actitud que toma la Virgen María en la encarnación, en la anunciación. Después, en el Magnificat se manifiesta como mujer que no tiene nada de aceptación pasiva o de religiosidad alienante. ¿Qué significa alienante? Que se le quite la libertad y se convierta como en un objeto que Dios puede utilizar para sus medios. ¿Sí? No es una religiosidad alienante que esclavice, que aunque yo no quiera, pues lo tengo que hacer porque si no me voy a ir al infierno. No. Es una valentía libre, una valentía decidida, fuerte, determinante, de decir, solamente lo único que preguntó María, dijo, bueno, ¿y cómo será esto? Pues no conozco yo varón. Si ya tengo mi prometido José, pero pues no hemos tenido relaciones sexuales, ¿cómo va a ser? Y Dios le responde, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Es decir, María acepta y no ignora las consecuencias de que José puede decir, esta me engañó, y ya está embarazada. Entonces José estaba en todo su derecho de decirle a la comunidad para que la apedrearan. Por eso pensó dejarla en secreto. Y Dios le dice, no, también el proyecto es para ti, para los dos. Entonces, fíjense, la valentía de la Virgen María. Cuando huyeron y entonces no había lugar en la posada y ahí en el burrito estaban buscando algún alojamiento porque ya iba a dar a luz.
y con toda la humildad y con toda la fe y con todo el amor, María acepta y hace eso valientemente. No como, pues yo no quisiera, qué necesidad, José, pero bueno, pues como Dios pues es un Dios vigilante, policía que nos castiga. Imagínate si le digo que no, me manda al infierno derechito. Entonces, pues ya ni modo, a ver ahorita dónde encontramos posada. No, ¿verdad? Sino que abandonándose y confiando a la providencia de Dios, a la voluntad del Señor, hace su voluntad, valga la redundancia, ¿sí? Por eso proclama las preferencias de Dios por los humildes, por los pobres, por los oprimidos. Y en el Calvario, María se presenta como la mujer fuerte en las pruebas. Si Cristo nos expresó su amor hasta el extremo en la cruz, ahí estaba María, siendo testimonio directo de ese amor sin límites. Al pie de la cruz, contemplando a su hijo muerto, ensangrentado, que le escupieron, que le arrebataron las vestiduras, que le pusieron una corona de espinas, que lo humillaron, que le hicieron cargar una cruz, que lo clavaron. Ahí estaba María, fuerte, contemplando el misterio, valientemente. ¿Sí? Una madre que no tiene nada de posesiva, sino que es abierta a una dimensión maternal universal, porque en el Calvario, acuérdense que Jesús le dijo, ahí tienes a tu madre, le dijo a Juan, madre, ahí tienes a tu hijo. Y en ese momento, dice, se fue a vivir con él, con San Juan. Y eso nos relata Juan, el mismo Juan. Imagínense qué responsabilidad. Quedarse ahora con la custodia, por así decirlo, de la madre del Señor, del Maestro, del Salvador, del Redentor, que se convertirá, y se convirtió ahí mismo, en madre de la Iglesia. Entonces, estos son los tres momentos fundamentales, ¿no? Que quizá la orientación ecuménica nos ayuda a dialogar con las otras confesiones religiosas. En la Anunciación, en el Magnificat y en el Calvario. Vamos ahora con esto. Pablo VI vuelve a confirmar la validez de un principio formulado por el Vaticano II en la Lumen Gentium número 67. Acuérdense que nosotros ya meditamos este documento de Lumen Gentium, que es una constitución dogmática, sobre todo en el capítulo 8 que nos habla sobre la Virgen María. ¿Sí? Es lo que vimos hace tiempo. Y dice, evitar tanto la exageración de contenidos y de formas que llega a falsear la doctrina, como la estrechez mental que oscurece la figura y la misión de María. Estamos otra vez en este nivel, ¿no? Ni, como dice el dicho, ni tanto que alumbre al... ¿Cómo? No. Ajá, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, sino en armonía, ¿verdad? En equilibrio, porque el único importante, el único misterio importante es Cristo. Cristo es el centro de toda nuestra vida, en la liturgia, en la iglesia, en todo, ¿sí? Dice, un sabio equilibrio entre estos dos extremos hará que el culto a María sea cada vez más genuino, más sólido y vigorosamente dirigido a su meta final, que es glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida conforme a su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la meta final del culto a la Virgen María, de la devoción a la Virgen María? Glorificar a Dios y empeñar a los cristianos en una vida conforme a su voluntad. Eso es a lo que nos invita la Virgen María, a glorificar a Dios. Y si vemos nosotros todas las advocaciones que existen en la Virgen María, sobre todo la que tenemos más en el corazón, más cerca de nosotros, que es la Virgen de Guadalupe,
Eso nos enseña la Virgen de Guadalupe. Quiero que se construya aquí una casita sagrada para que vengan a glorificarlo, para que vengan a dejar todas sus aflicciones. Ay, María Santísima de Guadalupe nos está invitando a glorificar a su Hijo. Acuérdense, en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Es decir, la Virgen María siempre nos va a llevar, como ya lo hemos dicho, a Jesús, a cumplir la voluntad del Padre. Y nos va a ayudar a eso, como buena madre que es. De tal manera que si yo tengo una devoción muy grande a la Virgen de San Juan de los Lagos, por ejemplo, ¿sí? Y me voy a cada año en bici, allá a Santa Juanita, ¿no? Como se dice, pero mi vida no cambia y no glorifico a Dios y no cumplo con la voluntad de Dios, entonces pues no es un culto auténtico, no es una veneración auténtica a la Virgen María, sino más bien todo lo contrario. Y a veces nos duele reconocer eso, pero así somos muchos mexicanos, ¿verdad? No se imaginan cuando yo iba al penal federal, ahí al altiplano. Me acuerdo mucho que un privado de la libertad nos decía que nos contaba una experiencia que para él fue una experiencia mística, ¿no? De encuentro con Dios, que era muy devoto pues a San Juditas Tadeo, ¿no? Y entonces que una vez hubo un enfrentamiento entre sus enemigos y el grupo que él estaba liderando. Y entonces que le pidió mucho a San Juditas Tadeo: ayúdame a acabar con mis enemigos y de veras que te construyo un altar, pero así de esos buenos. ¿Y qué creen? Que San Juditas Tadeo le ayudó a acabar con sus enemigos. Pues tuvo que cumplir la manda, ¿verdad? Por eso él era muy, muy devoto a San Juditas Tadeo. ¿Será una devoción auténtica? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo creen que utilizar a un santo para acabar con otros hermanos? Eso no glorifica a Dios, al contrario, le disminuye. Si esa no es la voluntad de Dios. Ya después, dialogando con él, le decía, pues es que no se trata de eso, porque todos somos hermanos. Dios nos invita a amarnos todos como hermanos. Pero bueno, pues como que no entendía, ¿verdad? Y él tenía mucha devoción a San Juditas, que por cierto antes todos los 28 de mes se comía carnitas allá en el penal porque había alguien que donaba carnitas, ¿no? Para venerar a San Juditas Tadeo. Pero bueno, eso no es un culto auténtico, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque podemos caer, es muy delgada esa línea, ¿sí? Entre caer en el culto extremo o en la veneración extrema y después nuestra vida queda como vacía, ¿no? Así pues, el culto mariano, cuando es entendido y practicado rectamente, se convierte en un itinerario de crecimiento espiritual. No puede haber vida cristiana auténtica que no sea también mariana. ¿Sí? No puede haber vida cristiana auténtica que no sea también mariana. Y fíjense que cuando entré yo al seminario, no sé si ya se los contesto, pero bueno, si ya se los conté, hagan como que no, para que no me sienta mal. Cuando yo entré al seminario, entré de 15 años. Digo, ahorita tengo 16, ¿verdad? Se me ve la juventud. Bueno, hace no mucho tiempo.
Y pues obviamente mi mamá no quería que me fuera al seminario porque estábamos muy apegados, ¿verdad? Y pues me acuerdo que el día que ya teníamos que llegar al seminario ya con todas nuestras cosas, ese día llevábamos colchón, llevábamos un bote para la ropa sucia, otro bote para la basura, escoba, jalador, jerga, un machete que nos pidieron, unas tijeras para podar, bueno, todo, fue toda una mudanza, ¿no? Y ya uno llega ahí y pues como a los primeros años comparte cuarto con otros compañeros, acomodamos las cosas ahí, pues aquí vas a vivir, hijo, ya. Y mi mamá pues lloraba, ¿verdad? Porque ya era el momento en que, bueno, pues ya tienen que dejar a sus hijos, decía el padre, y nos vemos de aquí 8 días. Entonces para mi mamá fue como que pues ya me morí yo, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ya. Y yo me hice el fuerte, así como que no, pues ya váyanse ya, déjenme ya aquí con mis compañeros. Pero en la noche no se imaginan. En la noche ya era el extrañar a mi mamá y bueno, y a la familia, ¿no? Y a todos, porque pues era ya como, pues sentirse lejos de la familia, lejos de la convivencia con la familia y ahora estar en otro ambiente, etcétera. Y entonces me acuerdo mucho que allá en el seminario hay una imagen de la Virgen de Guadalupe que ya ustedes vieron, ¿verdad? Así grande. Y entonces fui a la capilla y me hinqué ahí enfrente a la Virgen de Guadalupe y le dije, por favor, ahora desde este momento ayúdame a sentir la protección maternal de mi madre en el seminario, ahora que estoy como lejos de ella, ¿no? Y sí, me ayudó mucho esa oración. Ahora tú eres mi madre. Entonces cada vez que entraba a la capilla, pues veía ahí la presencia de mi madre. Y no se diga ahora que, pues, ya goza de la presencia de Dios, ojalá, sí, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, nuestra fe. Y pues es lo mismo, cada vez que entro a la capilla es más espiritual el asunto porque es como sentir su presencia, ¿sí? Sentir su presencia maternal. Y es este itinerario de crecimiento espiritual el que nos lleva y el que nos ayuda y el que nos impulsa, la Virgen María. De sentir su compañía, de sentir su cercanía maternal, su presencia, su figura, su ejemplo, su amor, todo lo que una madre puede dar, ¿no? Es muy, muy bonito esto. Ya vamos a acabar. Finaliza el documento con la conclusión. La conclusión se titula, Valor teológico y pastoral del culto a la Virgen. Dice, recuerda que la piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La veneración que la Iglesia ha dado a la Madre del Señor constituye un sólido testimonio de su lex orandi, es decir, de su ley de oración, del modo de oración, de la esencia de la oración, y una invitación a reavivar en las conciencias la ley de la fe, la ley de lo que confesamos. Y viceversa, la ley de la fe de la Iglesia requiere que por todas partes florezca lozana su ley de oración en relación con la Madre de Cristo, ¿sí? La fe nos lleva a la oración nos lleva a la fe. Y quien nos enseña a orar y quien nos enseña a creer, pues es la Virgen María. Culto a la Virgen de raíces profundas en la palabra y de sólidos fundamentos dogmáticos, ¿sí? La singular dignidad de María, Madre del Hijo, hija predilecta del Padre, templo del Espíritu. Su cooperación en momentos decisivos de la obra de la salvación, su santidad,
su misión única en el pueblo de Dios, su intercesión incesante por el pueblo de Dios. Se añade a esto que el culto a María tiene su razón última en el designio insondable y libre de Dios. El culto a María tiene su razón última en el designio insondable y libre de Dios. Y todo lo que ella hizo durante su vida, ser la madre, ser la hija predilecta, ser el templo del Espíritu Santo, su cooperación en los momentos decisivos de la obra de la salvación, su santidad, su misión, su intercesión, tiene la única y la última razón, que es Dios mismo. Y este gran misterio, esta gran obra de salvación, por eso acuérdense que los 4 dogmas marianos que ya vimos, primero, la maternidad divina, es la madre de Dios, del Salvador. La virginidad perpetua, es una madre virgen. Antes del parto, durante el parto y después del parto, es Virgen María Santísima. Después, la Inmaculada Concepción, fue concebida sin mancha de pecado original, preservada precisamente para este misterio, para este gran servicio, y finalmente asunta al cielo en cuerpo y alma. Ya es contada entre las redimidas por Dios. Por último, Cristo es el único camino hacia el Padre. ¿Cuál es el único camino hacia el Padre? Cristo. Y si es al Padre, estamos hablando de la eternidad, de la felicidad perpetua, de la promesa que nos hizo cuando nos bautizamos. Cristo es el único camino hacia el Padre. Acuérdense también que veíamos de la carta a los Hebreos, Cristo es el único intercesor, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más mediadores, Cristo es el único. Porque acuérdense que también se le quería llamar a la Virgen corredentora. Y ahí no era un término muy teológicamente estable, porque entonces íbamos a poner a Cristo y a María como el único camino al Padre, y no. Solamente es Cristo, ¿sí? Es el modelo supremo al que el discípulo debe conformar su propia conducta. Juan 13:15, hasta lograr tener los mismos sentimientos de Cristo, Filipenses 2:5, vivir de su vida y poseer su espíritu, Gálatas 2:20. Esto es lo que la Iglesia ha enseñado en todo tiempo y nada en la acción pastoral debe oscurecer esta doctrina. Este es el misterio de la fe. Por eso en el símbolo, en el credo que hacemos todos los domingos es: creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo y creo en la Iglesia. Y ahí donde decimos creo en Dios Hijo, hablamos de María como un servicio importante en el misterio de la salvación. Pero no ponemos creo en el Espíritu Santo, creo en María, ¿verdad? No. Sino que María es la sierva de Dios, siendo la madre del Señor. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, esas ya no las vamos a saltar. Entonces, este es... aquí concluimos aquí el documento titulado Marialis Cultus del Papa Pablo VI. ¿Sí? Creo que es San Pablo VI ya, del Papa Pablo VI. El próximo sábado, Dios mediante, veremos algunas devociones muy concretas y no se lo pueden perder, porque vamos a ver un poco de historia de la Virgen del Carmen, por ejemplo,
de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe ya la vimos, de la Virgen de San Juan de los Lagos, etc. Entonces, algunas advocaciones ya de un culto concreto a la Virgen María. ¿Sí? Bueno, hoy se nos hizo un poquito tarde para empezar, porque tuvimos ahí problemas con el ingeniero, pero Dios mediante el próximo sábado empezaremos temprano. Entonces nos ponemos de pie para hacer la oración que hacemos siempre, todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se oyó decir que hayas abandonado a ninguno de cuantos han acudido a tu amparo, implorando tu protección y reclamando tu auxilio. Animado con esta confianza, también yo acudo a ti, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu soberana presencia. No deseches mis súplicas, Madre del Verbo Divino, antes bien óyelas y acógelas benignamente. Amén. Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra. Virgen de Guadalupe, Madre de los mexicanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el sábado, Dios mediante.